Gracias, señor presidente. Señor ministro, bienvenido a esta Cámara. Usted, valenciano, viene a ella y el anterior presidente del Gobierno se va justamente al País Valencià, a Santa Pola, al registro de la propiedad. Imagino que usted pensará, como yo, ¿no? Pensar en un dirigente del Partido Popular registrando propiedades, pues da más que escalofríos. Santa Pola, como ejemplo del País Valencià. Santa Pola es un municipio de 30.000 habitantes, hoy tiene uno más, pero a pesar de ello no tiene tren, mientras hay pueblos en el Estado español que tienen paradas de AVE a pesar de tener 30 habitantes. Si quiere ir usted a Santa Pola desde Alicante, ha de ser por una empresa privada con un servicio más que deficiente. Si baja desde Valencia a Santa Pola, ha de pagando la AP7 y enlazar luego con la Nacional 332, que es el acceso que también tendrá el señor expresidente del Gobierno si va desde Madrid a Santa Pola. Una Nacional 332 sin desdoblar, sobrecargada, muy peligrosa y desde hace años esperando unos accesos dignos. Obras que Fomento posterga y posterga. Sabemos que no hace falta explicarle demasiado cómo está el País Valencià y cómo está desde hace años siendo maltratado. Ha estado un país saqueado por sus anteriores gobernantes, ahora en la cárcel o a la puerta de ella o imputados. Ha estado un país infrafinanciado por los respectivos gobiernos centrales, bien sean del Partido Popular, pero también del Partido Socialista, como bien sabe, y ha estado un país con infrainversiones. Mientras ha existido dinero de todos los ciudadanos del Estado para inversiones en el resto del Estado, para el País Valencià este ha llegado tarde y mal. Tarde en el mejor de los casos, pues que muchas veces ni ha llegado. En el Estado español ha existido una política de movilidad sostenible inexistente, no ha existido, ha sido insensata. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han apostado por invertir el grueso de las inversiones públicas en infraestructuras, en un modelo cuestionable de un sistema viario que no atendía en demasiadas ocasiones a las demandas del flujo poblacional, económico, lógico, sino más bien en demandas clientelares, electoralistas o de estrategia partidista, hechos también que se han trasladado a la política ferroviaria. La apuesta tanto de un partido como del otro, de un gobierno como del otro, ha sido una AVE elitista para conectar Madrid con todas las capitales de provincia, pero sin vertebrar el resto del Estado. Y todo ello siempre en detrimento de un tren tradicional que ha ido desmantelándose. Se ha pensado más en beneficiar a las grandes empresas constructoras que en solucionar problemas de movilidad de la gente. No se ha apostado por un transporte público, no se ha apostado por rebajar el impacto ambiental, por rebajar la huella de CO2, por buscar alternativas sostenibles y sensatas de movilidad. Todo se ha diseñado para los vehículos particulares tradicionales, las ciudades, las carreteras, autovías o autopistas, para dar cabidas a cuanto más coches mejor. Ha sido una política desarrollista que ha esquilmado el paisaje, el territorio o los recursos públicos y también vidas, desgraciadamente. Y ha generado polución y esa falta de visión de futuro ha generado igualmente que hoy por hoy las carreteras, las autopistas, las vías rápidas sean desgraciadamente imprescindibles para movernos la gente. Porque si no hay trenes dignos, que no lo hay, si no hay buenos servicios de autobuses o tranvías interurbanos, que no los hay, la gente necesita usar su vehículo para desplazarse a trabajar o a estudiar. Si no hay trenes de mercancías dignos y paralizan actuaciones imprescindibles como el corredor mediterráneo, las mercancías han de transportarse irremediablemente por camiones, por carreteras y autopistas. Es muy triste, como sabe, pero es la realidad. El AVE polémico entre Valencia y Cataluña, que podemos debatir si apostamos por el AVE o no, que prometió en su día Magdalena Álvarez o Pepe Blanco o los sucesivos ministros de Fomento del Partido Popular, no existe. Tampoco existen las mercancías que en su día, las cercanías, perdón, que en su día prometió el ministro Blanco o que luego prometió el último ministro del Partido Popular. No existen las cercanías entre Valencia y Vinaròs, que por cierto tenían que haberse puesto en funcionamiento el mes pasado y ni están, y sí que se les espera mucho. La CV10 desde el aeropuerto peatonal del Abuelito hasta Cataluña, que prometió en su día el ministro Blanco, la ministra Álvarez o la ministra Pastor, no están.
y sí que se les espera. Continuamos sin desdoblar la 340, la 332, la A68 continúa siendo una utopía. No existe el tren de la costa a las comarcas centrales, el corredor mediterráneo continúa siendo inexistente y su partido aquí reivindica que no sea justamente mediterráneo, sino mesetario. No sé lo que pensará usted y lo que propondrá usted. Esperemos que piense un poco los valencianos. Continuamos sin soterrar las vías férreas en la ciudad de Valencia. Continuamos sin la línea Xàtiva-Alcoi, sin las estaciones intermodales de Alacant o de Castelló, sin las conexiones dignas en la comarca de la Vega Baja y sin tanto ni tantos mejoras necesarias como hemos empezado explicando la de Santa Pola. Eso ha pasado año tras año por la política que ha tenido tanto el Partido Popular como, desgraciadamente, en muchos casos también el Partido Socialista. Y así, mientras una parte del territorio español se ha visto que tenía que pagar por poder trasladarse por las autopistas de peaje, han habido otros territorios con menos población y con menos flujo económico que han disfrutado durante décadas de autovías gratuitas. En 1970, sabe perfectamente, se empezó a expropiar la autopista y los valencianos desde entonces estamos pagando por esta AP7. Puedo hablar de primera persona, pero también podría hablar en tercera persona, porque mi realidad será la de muchos valencianos. A mis abuelos, por ejemplo, esta autopista les quitó sus mejores huertos para que otros pudieran circular por la autopista. Ellos, agricultores como tantos valencianos, nunca la usaron. A mis padres o a la gente de mi generación siempre nos ha tocado pagar por esta autopista, construida sobre los terrenos de nuestros abuelos. Nos ha tocado pagar y continuar pagando. Y mientras la Nacional 340 continúa pasando, concretamente lo puedo decir, dentro de un casco urbano de mi municipio, como en muchos tantos, una 340 que continúa convertida en un punto negro de principio a fin, y mientras la CV10, que también pasa por nuestros municipios, continúa sin ser terminada, y eso gracias a años y años de olvido. Ahora hemos leído en prensa declaraciones suyas afirmando que en 2019 se va a terminar la concesión privada y que no se va a prorrogar. Pero entenderá que estemos un poco escaldados, no por usted, sino por la trayectoria de su partido político. Antes hemos puesto ejemplos de promesas de infraestructuras para el País Valencià que el PSOE y el Partido Popular incumplieron año tras año. En el año 86, recordar que ya fue también el PSOE que nos prometió que después de la vergonzosa prórroga que hizo la UCD en su día de la P7, esta por fin sería pública y gratuita. Entonces, en 1986 se nos mintió y se volvió a una concesión privada, como hizo posteriormente el Partido Popular, que la volvió a alargar hasta el 2019. Por lo tanto, lo que le pedimos es claridad y no como hacía el anterior ministro, que si bien también reconocía que en 2019 terminaba la concesión, no descartaba absolutamente nada. Sabemos que finaliza en 2019. Lo sabemos y usted lo ha reconocido, pero sabemos, lo que pedimos es más claridad también en sus declaraciones. Queremos que diga si esta va a ser pública. Queremos que diga si no se va a volver definitivamente a otorgar a una concesión privada. Queremos que diga que no va a haber letra pequeña, como otras veces ha hecho el Partido Popular o el Partido Socialista. Pedimos que nos explique y que nos diga que va a ser gratuita a todos los efectos. Pedimos que no se permita ningún tipo de nueva prórroga en la gestión y garantizar su gratuidad una vez extinguido el contrato de concesión y que no haya ninguna sorpresa, que pueda ser algún tipo de canon, euroviñeta, peaje blando en la sombra, compensación económica por su mantenimiento a manos de concesiones, ni ninguna forma de explotación de mantenimiento que no sea la puramente pública y con cargo a la Administración General del Estado. Pedimos que nos confirme, que nos diga que va a exigir a la empresa concesionaria la entrega inmediata de la AP7 en la fecha que estimemos, en óptimas condiciones de conservación y mantenimiento. Y pedimos también rescatar la AP7 y ya, y no esperar a finales de 2019, en aquellos sitios más conflictivos, en aquellos sitios donde no están hechas las desdobles de la 340 o de la 332. Pedimos que sean claros y contundentes y que no haya ningún tipo de sorpresa como ha habido en otras partes. Y pedimos también que para que en 2019 o antes, si puede ser, se rescate la AP7,
ya tengamos los accesos dignos que necesitan los municipios valencianos. Hay 50 municipios valencianos afectados por el transcurso de la AP7 por sus términos municipales y pensamos que en 2019 o antes, si se consigue su rescate, tiene que tener garantizada su conexión directa con esta autopista. Esperamos, confiamos en que haya un antes y un después en el Ministerio de Fomento y que los valencianos por fin tengamos un trato digno que no hemos tenido en 40 años. Gracias. Gracias, senador Mulet.